Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Continuaremos con los ejercicios del ciclo 2017-2. Comenzaremos por el número 1. Su sistema de clases sociales es posible en base a la especialización de trabajo. Esto es, las personas se ocupan en elaborar un único bien, en lugar de producir todos los bienes que cada uno necesita. Porque ella o ello incrementa la productividad y aparta el excedente necesario para el intercambio. De acuerdo con el texto, estos conceptos corresponden a Platón, B. Aristóteles, C. San Agustín, D. Quesnay y E. Smith. De acuerdo con la teoría que hemos ya visto, ¿cuál creen que sería la respuesta? Muy bien. Si han tomado como respuesta la A, están en lo correcto. Platón fue el que introdujo el concepto de especialización. La especialización, de acuerdo a, como ustedes conocen un poco de historia universal, la especialización primero de sociedades-estado, ¿no?, donde se especializaban en algo específico y por eso sobresalieron de todas las ciudades-estado de Grecia, ¿no? Los espartanos, los atenienses, ¿no?, Creta, ¿no? ¿En qué se especializaban? Creta, comercio, los atenienses en ciencia y deporte y los espartanos en milicia. Un ejemplo de esta especialización, ¿ya?, lo pueden ver en la película 300, donde 300 hombres detuvieron el avance del ejército persa y donde ustedes pudieron ver que ellos se especializaban en lo que es milicia. Y hay una parte donde, en la película, donde se puede ver eso, ¿no?, donde se encuentran los dos ejércitos y en esa parte, ¿ya?, el rey, ¿no?, Leónidas, le pregunta, ¿dónde están todos los demás guerreros? Y él dice, no, los atenienses, el general de los atenienses dice, yo tengo más guerreros que ustedes, señor. No, yo tengo más guerreros. Y comienza a preguntar entre la gente de los atenienses, profesión. Profesión, jardinero. Profesión, alfarero. Profesión, estilista. Voltea ahí. Profesión, aú. Todos eran guerreros. Especialización. Ese concepto hasta ahora es válido. Los países se especializan en algo determinado. No digamos que en una sola cosa, pero sí en cosas concretas que lo llevan a diferenciarse. ¿Quién no conoce que Argentina se especializa en carnes de res, en vinos? ¿No? ¿Quién no sabe que nosotros especializamos en minería, ¿no?, Suiza, chocolate, etcétera, etcétera? Entonces, chicos, podemos pasar a la pregunta 2. Bueno, la pregunta 2 nos plantea, el proteccionismo arancelario de la industria nacional solo debía afectar a los productos terminados de origen extranjero. De acuerdo con el texto anterior, este concepto corresponde a la escuela A, clásica, B, mercantilista, C, keynesiana, D, marxista, E, monetarista. De acuerdo al concepto que ya manejamos, por teoría, podemos llegar, y yo estoy seguro que ustedes lo han hecho, al concepto y a la respuesta B, mercantilista. Porque son los mercantilistas, como bien recuerdan, los que hablaban que la riqueza se medía por quién tiene más oro y plata, pero también planteaban un proteccionismo al mercado interno, al mercado nacional, donde imponían, ¿ya?, aranceles altos para los productos que competían con los productos que ya el país vendía o comercializaba. Por eso hay un proteccionismo arancelario y la respuesta sería la B. Muy bien, podemos así rápidamente pasar a la pregunta 3. ¿Qué nos plantea? Son las condiciones materiales de producción necesarias para la subsistencia de los pueblos y en las que se desenvuelven las relaciones sociales las que constituyen el determinante último de la conciencia social en cada época. La respuesta sería A, Keynes, B, Aristóteles, C, Walras, D, Friedman y E, Marx. Y
como ustedes ya saben por teoría y lo han deducido, la respuesta sería, para Marx, son las condiciones materiales de producción necesarias para la subsistencia de los pueblos y en que las se devuelven las relaciones sociales las que constituyen el determinante último en la consecuencia social de la época. Marx, en su planteamiento, la escuela marxista, que era una crítica, ¿ya?, a lo acontecido en Inglaterra y de acuerdo a lo que plantea la clásica, ellos veían que las condiciones materiales para la producción que se necesitaba para la subsistencia de los pueblos, ¿ya?, se desenvuelven en unas relaciones de conciencia social. ¿Por qué? Hablamos de, Marx plantea este problema, esta discusión, ¿ya?, donde el motor principal de la producción, ¿ya?, es un grupo social. En la historia de la producción, en la historia de la humanidad, un grupo social era el corazón de esa producción. Llámese, en la época antigua, ¿ya?, era los esclavos. Aquel país, aquel imperio que tenía más esclavos era el más poderoso. Mientras que en la Edad Media, aquel reino que tenía más siervos era más poderoso. Era lo que hacía más castillos, hacía más grande su reinado, ¿no? Y en la época de Marx, era aquel país que tuviera más trabajadores, tenía más poder. Entonces había una lucha de clases donde el capitalista o el empresario, ¿ya?, frente a el proletariado, el pueblo, los trabajadores, porque uno se quejaba de que los dueños de las empresas explotaban a los trabajadores y estos se enfrentaban por una mejor calidad de vida, pero ellos necesitaban trabajar, plantear todo lo que se necesita en los trabajos que hoy son derechos logrados para poder producir de forma óptima todo lo necesario para un país. Entonces, viendo eso, podemos rápidamente pasar a la pregunta 4, que nos plantea: ¿el gobierno promoverá este año la construcción de 54.546 viviendas sociales en el ámbito urbano y rural? Se invertirá 2.335 millones, informó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para satisfacer las necesidades A, básicas; B, secundarias; C, terciarias; D, primarias; y E, vitales. Entonces, la respuesta, obviamente, de acuerdo a la teoría, nos lleva automáticamente, ¿ya?, a lo que es necesidades primarias. ¿Por qué? Las necesidades primarias son las básicas, las imprescindibles para la vida: alimentación, vestido, vivienda y transporte. Hago la aclaración: transporte, hablando de el dinero que necesito para trasladarme a mi lugar de trabajo, que me permite cubrir mis otras necesidades primarias. Mientras que las secundarias son aquellas necesidades que ayudan a contribuir o mejorar el nivel de vida: estudio, salud, diversión. Y las terciarias o suntuarias, ¿ya?, o superfluas son aquellas necesidades que sirven para halagar la vanidad de las personas. Ok. 5. Escuela que consideraba que las políticas monetarias deberían ser expansivas para lograr el crecimiento y la estabilidad económica. A, clásica; B, monetarista; C, keynesiana; D, neoclásica; y E, fisiócrata. ¿Ya? De acuerdo a este planteamiento, ¿ya?, la escuela que considera que las políticas monetarias deberían ser expansivas vendría a ser la C, la keynesiana. ¿Por qué? Keynes plantea que las políticas monetarias deberían ser expansivas, debería lograr el crecimiento y la estabilidad económica. ¿Por qué? Keynes, en su planteamiento, ¿ya?, recuerden, John Maynard Keynes plantea, luego del crack del 29, la Gran Depresión, ¿ya?, en Estados Unidos, lo que yo llamaría
el jueves negro. ¿Por qué? No solamente por la caída de Wall Street, sino que realmente mucha gente perdió todos sus bienes. De ser millonarios, de tener un montón de bienes, pasaron a estar en bancarrota total. Y se vio una crisis, hasta el momento nunca se había visto en Estados Unidos. Lo que pasa, Keynes plantea que esto no debió pasar, que el Estado debe controlar todo para evitar que vuelva a pasar una crisis como esta. Recuerden, Keynes es el único que plantea todo lo contrario que plantean todas las escuelas anteriores a él, donde habla de dejar hacer, dejar pasar, la mano invisible de Adam Smith. Keynes plantea que sí debe controlar el Estado, que mientras que Adam Smith dice que nadie debe controlar el mercado y debe autorregularse solo, Keynes plantea que para evitar estas crisis y manejar el buen funcionamiento de la economía misma y del mercado, debe intervenir, y en este caso es responsabilidad del Estado, debe intervenir en el mercado, en la demanda, en la oferta, etc. La 6. Identifica la riqueza de la nación con la producción material, en lugar de con la tesorería del rey o del Estado. Entonces, tenemos como respuesta A. Smith, B. Karl Marx, C. Engels, Federico Engels, D. Francisco Quesnay, y Keynes, John Maynard Keynes. ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo a la teoría, sabemos que la respuesta es Adam Smith. ¿Cómo? Profesor, ¿cómo sabemos? Fácil. Identifica la riqueza de la nación con la producción material en lugar con la tesorería del rey. Recuerden, un poco la obra de Adam Smith. ¿Cómo se llama? No es Riqueza de las Naciones, ya saben. La obra de Adam Smith trata sobre la riqueza de las naciones, pero es investigación de las razones y las causas de la riqueza en las naciones, ¿ya? Y dentro de esta se habla de que la producción material, ¿ya?, de esa época, ¿ya?, no es, la riqueza no se mide, ¿ya?, por cuánto dinero, ¿ya?, tiene el rey o la tesorería del Estado, sino por la producción material que puede realizar la nación, ¿ya? Dentro de esto, tienen que saber que la riqueza de la nación depende de esa producción material. Es lo que plantea Adam Smith en su obra, ¿ya?, dentro de muchas de las cosas que se plantea, aparte de la mano invisible. 7. Un reciente informe de la Central Café y Cacao revela que pese a ser el líder de las agroexportaciones, un aproximado de 770 millones en el 2016, el café peruano pasa por una serie de problemas, entre ellos que el 95% de la producción nacional se exporta, lo que genera que una gran dependencia en el mercado internacional de los precios altamente volátiles. Cabe indicar que el café es un bien, A, básico, B, suplementario, C, sustituto, D, esencial, E, complementario. ¿De qué tipo de bien estamos hablando frente a este texto? Ya. Estamos un bien de qué tipo? Sustituto. ¿Por qué es un bien sustituto? Básico no es. Un bien básico es aquel bien de primera necesidad. Yo no lo veo básico. Yo no creo que nadie se va a morir o nadie le va a afectar si no toma café, ¿no?, aún si te guste mucho. Pero, ¿ya?, un bien sustituto es aquel que puede reemplazarse, ¿ya?, con otros bienes. Ya, pues, el problema de la producción del café, ¿ya?, puedo reemplazarlo con otros bienes si no hay café, ¿no? Si van a visitar a alguien, van a un restaurante y piden un café y no hay, ¿dejan de consumir? No. Si no hay café, me da un té, me da una manzanilla, me da un boldo, un té verde para mantenerme light, ¿no? Tiene un montón de sustitutos. Sí, a algunos les va a gustar, pero si no hay, nadie se va a morir, ¿no? Diferente es sin agua,
sí te vas a morir, sin alimentos sí te vas a morir. ¿Ya? Este bien tiene bastantes sustitutos. ¿Ya? Diferente del bien complementario, que es un bien que necesita de otro bien, ¿ya? Al usarse. Si tomo café, hay gente que toma café solo, ¿no? En cambio, si comes pan, raro es que comas el pan solo. Generalmente viene con mantequilla. ¿Ya? Básico, esencial, lo mismo. Complementario, suplementario son sinónimos. Lo único que está solo es sustituto. La escuela, espacio, es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de la oferta y la demanda. La pregunta 8 tiene como respuesta A, clásica, B, neoclásica, C, monetarista, D, mercantilista y E, fisiócrata. De acuerdo a la teoría que manejamos, la respuesta sería, como bien ustedes ya han llegado, la neoclásica. La escuela neoclásica, ¿ya?, basa su análisis marginalista, basa su análisis del mercado y de la riqueza en el análisis marginalista y el equilibrio de la oferta y la demanda, donde ellos plantean, ¿ya?, que el equilibrio entre lo ofertado y lo demandado lleva a lo que es la estabilidad económica. Recuerden que la escuela neoclásica viene después de la crítica, ¿ya?, de los marxistas a la clásica, y la neoclásica retoma esos puntos, también dándole un punto importante al tema de valor, tema subjetivo, pero hace su análisis o su enfoque económico se basa en ese análisis del marginal y del punto de equilibrio entre la oferta y demanda. Lo ofertado y lo demandado debe tener un punto de equilibrio, ¿ya?, y debe tener una división mínima, porque si hay mucha diferencia vienen los problemas económicos. La pregunta 9. Indecopi sancionó al Banco Internacional debido a los problemas operativos que se presentaron en un sistema informático entre el 16 y el 17 de diciembre de 2015, lo que perjudicó a los usuarios en sus A, servicios bancarios, B, operaciones financieras, C, transferencias bancarias, D, servicios financieros, E, operaciones monetarias. Muy bien, como ustedes ya lo han deducido, la respuesta es la D, servicios financieros. ¿Ya? Lo que pasa es que esta sanción al Banco Internacional se dio porque hubo un perjuicio hacia los usuarios por esos servicios financieros entre el 11 y 16. Un servicio, como ya hemos visto, ¿ya?, es todo el esfuerzo que hace una persona para satisfacer, ¿ya?, las necesidades de otra. En este caso, los usuarios, ¿ya?, como ustedes, como yo, que tenemos cuenta en un banco, esperamos los servicios necesarios de temas financieros, como poder retirar dinero, como poder hacer una transacción, ¿no? Pero el problema es que ese banco, de entre el 11 y 16 de diciembre, no presentó problemas en ese servicio que brinda a los consumidores. Por eso fue sancionado, porque no logró satisfacer las necesidades en estos temas financieros. Bueno, chicos, eso es todo por esta semana. Por las preguntas de la semana 1, nos vemos para la siguiente semana.